estar pues bastante bueno esta sesión. Y pues bueno, les voy a indicar la mecánica, también es lo que vamos a hacer en este webinar. Prácticamente lo que vamos a estar haciendo durante esta parte de la sesión va a ser yo explicándoles cómo es el framework, cómo se utiliza como tal, bueno, no el framework, la tecnología como tal más bien. Yo les voy a estar procesando todo lo que vamos a estar realizando en este webinar y al final de todo esto les voy a estar proporcionando lo que viene siendo pues ya el proyecto final con lo que viene siendo la base de datos que vamos a estar ocupando. Entonces yo les voy a estar proporcionando pues esta información por correo para que lo tengan al final como un plus y pues también les daremos como una mecánica en la que ustedes van a tener como que ciertos privilegios para el curso que estoy proporcionando ahorita en Udemy y también en lo que es el próximo curso que se viene, que es de Java Experto, que más adelante les voy a decir con qué contiene. Y bueno, primero que nada, les voy a presentar con lo que viene siendo la empresa de Predator. Digo, muchos de ustedes entraron por Facebook, a otros entraron por mi curso de Udemy, pero bueno, prácticamente nosotros nos encargamos de apoyar a la gente que quiere, por ejemplo, tener pues un empleo, proporcionarles pues noticias de tecnologías, no sé, como Angular, Spring Boot, Java como tal, incluso React, cosas que se vean de novedad y que poco a poco vayan incrementando pues también su apogeo en la industria. Otra cosa también aquí, pues bueno, nosotros llevamos prácticamente pues un mes y medio ya en Facebook, literalmente. Yo soy pues prácticamente junto con Eric Guerrero, que aquí nos acompaña también, somos fundadores de Predator y la verdad es que nos da mucho gusto pues tener pues esta oportunidad de poderlos ir guiando con este tipo de webinar, ¿no? No va a ser el único, vamos a ir haciendo más, pero obviamente la idea es de que pues también ustedes nos interesa sus opiniones y que ustedes nos puedan proporcionar como opciones de webinar. Ustedes ya nos dieron algunos puntos, así que pues tengan por seguro que pues vamos a tomar esas recomendaciones para ir haciendo unos nuevos, ¿no? Bueno, les voy a indicar, lo que vamos a hacer aquí es, yo les recomiendo que por el momento dejemos en mute, pues todos, lo que viene siendo pues su audio, para que podamos agilizar un poquito más esta parte del webinar. Al final vamos a dar oportunidad a que puedan responder unas 10 preguntas o que puedan hacer más bien unas 10 preguntas y nosotros obviamente las vamos a ir respondiendo, chicos, ¿vale? Igual yo voy a estar revisando pues aquí los chats para saber pues lo que vayan a necesitar o que necesiten preguntar. Así que, pues, cualquier cosa, pues, aquí estamos. De hecho, pues, hay gente que ya estoy preguntando que de React, de GraphQL, Java, o sea, igual de por ahí me mencionaron creo que Big Data, entre otras más. Entonces, igual, o sea, prácticamente la idea es de que podamos apoyarlos en lo que ustedes también necesiten. Pues ahora sí que es apoyar a la comunidad y pues qué mejor que a ustedes, que son los que buscan también pues, oportunidades laborales, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, chicos. Entonces, bueno, sin más aquí, vamos a iniciar como tal el webinar que es de JPA. Entonces, para este caso vamos a hacer pues una pregunta que yo les diría que me puedan responder en el chat, que sería muy interesante. Para ustedes, JPA, lo han escuchado bastante a nivel empresarial o incluso pues, lo han manejado algunos ya. Sin embargo, aquí yo les podría preguntar, ¿JPA es un framework, sí o no? A ver, ustedes díganme en el chat. Yo les voy diciendo, ok, Hugo Colín dice que no. Digo, obviamente, pues aquí voy a ver nada más algunos, no, a lo mejor no puedo ver todos, pero pues ahí los voy a hacer, ok, sí, no, ajá. Algunos dicen que no, otros que sí, perfecto. Ok, otros dicen que sí, no, ok. Ok, entonces hay, prácticamente pues hay opiniones divididas que estoy viendo prácticamente aquí. Ok, perfecto. Bueno, hay una especificación y es un marco de trabajo. Excelente, chicos. Bueno, justamente vamos a empezar con esta parte de lo que viene siendo JPA para saber si vamos a tener como conclusión si JPA es un framework o viene siendo una especificación u otra cosa. Entonces vamos a iniciar con lo que viene siendo la definición. Estos son los temas que vamos a ir viendo de lo que viene siendo JPA y entre otras cosas más que vamos a ir decidiendo. Entonces, como tal, JPA es un estándar o una especificación o un documento que se ocupa para frameworks de tipo Object Relational Mapping. ¿Qué significa esto? Bueno, para quienes no conozcan JPA o quienes ya lo han escuchado también, sabemos que JPA pues, viene siendo pues una tecnología que la escuchamos mucho para utilizarla con bases de datos. Object Relational Mapping pues, prácticamente nos sirve para poder realizar comunicación con una base de datos relacional utilizando objetos. Los objetos son como entidades. Por ejemplo,
yo soy una entidad. Yo, como empleado, por ejemplo, tengo pues ciertas características, como por ejemplo, un número de cuenta, tengo pues mi nombre, mis apellidos, tengo pues también mi puesto de trabajo. Yo soy una entidad. Para JPA, yo soy prácticamente un objeto. Para lo que viene siendo, por ejemplo, una red social, Facebook, Instagram, Twitter, todos ellos son entidades. Entonces, prácticamente ellos también pueden ser considerados como objetos en JPA. Cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse, ya sea física o no física, nosotros podemos representarla como objetos en Java y eso la mayoría pues ya lo ha visto. Y en el caso de JPA los va a conocer como entidades. Una de las cosas muy importantes de JPA es que nos va a permitir interactuar con objetos de Java. Es decir, nosotros vamos a necesitar de objetos para poder comunicarnos con una base de datos. Y JPA va a apoyarnos o va a ser el encargado de convertir los objetos de Java, o sea, las clases Java que nosotros ocupemos, en instrucciones para que nosotros podamos procesarlas en la base de datos. Y de base de datos estoy hablando, por ejemplo, de Oracle, de MySQL, puedo hablar, por ejemplo, de SQL Server, incluso por ahí en algunos casos me han preguntado que se puede manejar incluso con Mongo, con una base de datos no relacional. Sí se puede ocupar, sin embargo, no es tan común. Por lo general, JPA se maneja más que nada con bases de datos relacionales, pero de que se puede sin tema. ¿Okay? Entonces, bueno, nada más voy viendo rápidamente el chat, nada más de forma rápida. Ok, perfecto. Bueno, nada más quiero ver si están como sí, ok. Bueno, esto es en parte lo que viene siendo JPA. Ahora, visualmente, ¿cómo se vería JPA literalmente? Como les comentaba, JPA viene siendo un estándar. Ya por aquí, ya muchos de ustedes ya se van a dar cuenta que ya hay una diferencia entre el framework y lo que viene siendo la especificación. JPA nació a partir de lo que viene siendo la especificación de Java Enterprise Edition y a partir de la tecnología llamada Enterprise Java Beans, que por ahí muchos de ustedes conocen como EJB y por ahí algunos a lo mejor lo han escuchado, nos sirve para que nosotros podamos realizar mapeos hacia una base de datos. Esto a través de lo que viene siendo entidades. Entonces, JPA solamente se basa en lo que son entidades y relaciones. Entonces, digamos que JPA va a ser como solamente como una base para que nosotros podamos identificar cómo van a ser las relaciones en las tablas de la base de datos ocupando clases Java. Y las entidades como tal, pues simplemente las vamos a tener que nosotros configurar del lado de la programación para que sepamos cómo se van a ir comunicando una entre otra. Y como un framework, por ejemplo, vendría siendo ya Hibernate. Hibernate como framework como tal, te proporciona clases Java, te proporciona interfaces, anotaciones e incluso archivos de configuración XML. Esto para que nosotros podamos decirle cómo vamos a interactuar con la base de datos ocupando las entidades de JPA. Entonces, Hibernate me va a decir, ok, yo voy a realizar, por ejemplo, la comunicación con la base de datos ocupando pues, parámetros de conexión, como por ejemplo lo que es la URL, el driver, el usuario, la contraseña de la base de datos, e incluso yo voy a poder decirle cuál es el tipo de proveedor de tecnología que yo voy a ocupar con JPA. Por ahí no sé si algunos han escuchado, por ejemplo, de Eclipse Link. Digo, eso es un framework también de ORM que se puede manejar con JPA. Entonces también, no solamente Hibernate existe, Hibernate sí es muy sonado, pero Eclipse Link es otra opción. Hay otras 3, 4 variantes por ahí que se pueden manejar, pero pues obviamente en el mercado y en la parte ya empresarial a alto nivel, ya a nivel mundial, pues Hibernate prácticamente se ocupa bastante y es lo que más se escucha. Y JPA como tal, como les comento, pues simplemente viene siendo como la especificación o el estándar que nosotros ocupamos, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto, JPA tiene ciertas características que nos va a permitir a nosotros pues, poder identificar para qué nos va a servir. Una de ellas es la famosa palabra conocida como persistencia. De hecho, igual muchos dicen, bueno, persistencia, bueno, como tal, la persistencia es simplemente que nosotros podamos mantener la información en una base de datos, por ejemplo, y de esa manera después podamos nosotros ocuparlos para consultas u otros usos que vayamos a hacer en un aplicativo real. Por lo general nosotros pues vamos a conocer siempre esto de persistencia de esa manera, o sea, mantener la información en una base de datos para que de esa manera podamos procesarla más adelante en otras partes. Ahora, otra de las cosas son las identidades. Como yo les comentaba, JPA, para todo JPA, todo le conoce como una entidad. Siempre van a haber una anotación @entity. La anotación @entity siempre se va a poner dentro de una clase Java, especificando, para mí, tú, empleado,
o para mí tú, videojuego, para mí eres una entidad y yo me voy a encargar de procesar pues toda la parte de comunicación con la base de datos para persistir la información y consultar sobre estas entidades. Entonces nosotros con JPA vamos a tener que comunicarnos con estas entidades para que estas mismas puedan interactuar con la base de datos. Y obviamente esto lo vamos a ver más adelante. Y otra parte importante, pues, es la transaccionalidad. Pues prácticamente nosotros, pues, siempre que vamos a hacer pues, comunicaciones con base de datos, estamos hablando de que vamos a hacer un insert, un update, un delete y un select. Entonces, prácticamente eso es lo más común. A este tipo de cosas se le llama CRUD. El CRUD, para gente que todavía a lo mejor no se ha metido en esa parte, pues el CRUD simplemente son las sentencias básicas de base de datos que se ocupan en el lado de programación. Crear, actualizar, consultar y eliminar. Entonces, prácticamente nosotros vamos a estar pues manejando pues esto para nuestras funcionalidades en la base de datos, chicos. Entonces, estas son algunas características. Digo, no son todas, obviamente muchos también de los que ya han manejado esto saben que hay muchas características, pero bueno, estas son algunas de ellas de las que se pueden ocupar. Ahora, ¿qué ventajas nos va a dar? El desarrollo con JPA va a ser un poquito más rápido. Nos va a ayudar a que nosotros podamos darle como que un sencillo uso sin la necesidad de tener pues una curva de aprendizaje pues muy amplia. Y con curva de aprendizaje me refiero a que, por ejemplo, pasen meses o años incluso, o sea, ya exagerando, o sea, que pase mucho tiempo para que nosotros podamos aprenderlo y no, realmente pues es bastante simple. Solamente, obviamente hay que adaptarnos y practicarlo, o sea, esto siempre lo vamos a tener que hacer. En lugar de utilizar SQL puro, nativo, en base de datos, manejamos las entidades en JPA, pero esto no siempre va a suceder. De hecho, la idea de JPA es que podamos ahorrarnos ciertas transacciones con entidades de Java. Sin embargo, cuando nosotros necesitemos hacer consultas muy complejas, o sea, ya selects, por ejemplo, ya muy abultados, por ejemplo, con muchos inner joins o subselects, o sea, subconsultas, esto se va a volver muy grande. Y para JPA, esto sí puede ser un poquito, digamos, eh, bueno, puede ser un poquito más amplio en la parte de programación y esto también puede confundir mucho al desarrollador, porque luego a veces aprender el lenguaje como tal de JPA, luego de repente sí llega a tener un poquito de complicaciones y una persona pues puede adaptarse un poquito más al SQL puro. Entonces, por esa razón también es más común que con consultas más complejas se hagan con SQL y con JPA. Entonces, de una vez les comento que JPA no solamente se manejan las transacciones sobre entidades, sino que también puedes manejar SQL puro, nativo y sin tema. Es 100% orientado a objetos, pues prácticamente si conocemos ya cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, como por ejemplo Java, o inclusive con PHP u otro tipo de tecnología, nosotros vamos a saber que pues ya al ser 100% orientado a objetos, pues ya tenemos el paradigma enfocado. Tienes menor cantidad de errores y bueno, esto también depende de nosotros, porque bueno, JPA te ayuda en reducir la cantidad de errores que puedas tener en tu configuración y transaccionalidad de información en una base de datos, pero no quiere decir que te va a ahorrar todo, o sea, tú como desarrollador pues también tienes que tener como que pues la práctica, tienes que tener como que el mantenimiento, tienes que conocer la tecnología, así que pues esto también debe de ser muy, muy importante para que también nosotros podamos bajar esta parte de errores. Y va a permitir un mejor mantenimiento. Es decir, como JPA es muy sencillo de ocupar, no vamos a requerir de tanto código manejar con JPA. Y esto va a ser muy importante porque nosotros vamos a darle como que un sencillo mantenimiento al código y ya Buenas nosotros no tenemos noches. que preocuparnos tanto por la parte de la programación, ¿vale, chicos? Bueno, a ver, veamos nada más, ¿qué me están platicando? ¿Afecta en el performance? Ok, bueno, en momentos sí puede afectar en el performance si hablamos de consultas muy amplias que queramos hacer con entidades de JPA. O sea, si queremos hacer consultas muy amplias, muy, muy grandes, y queremos hacerlo con la estructura de JPA, que más adelante les voy a decir cómo se llama esa estructura de JPA, pues sí puede afectar un poquito al performance. Por eso recomiendan que cuando nosotros hagamos consultas muy amplias, se hagan con SQL puro, porque el SQL puro simplemente con el conector de base de datos se va a lo que viene siendo el gestor, como por ejemplo MySQL, SQL Server o Oracle, por ejemplo, y ya no tiene que transformar las entidades en tablas de base de datos, sino se va directo. Entonces, eso ya le da un poquito mejor de performance. Pero obviamente necesitamos hacer un poquito más de cosas para que también no afectemos nosotros en nuestra lógica pues al performance, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte ahí, Jamil, igual para que también lo tengas en consideración, ¿vale? Ahora,
Bueno, me voy a continuar. Entonces, como les comentaba, para JPA, pues prácticamente nosotros vamos a generar entidades. O sea, una entidad, pues simplemente se va a basar en esta notación llamada @entity. Y todas las clases que tengan la notación @entity, por lo general y por recomendación y buena práctica, se sugiere que nosotros pongamos la notación llamada @table. El @table simplemente te va a decir, ok, esta entidad de Java, ¿cuál va a ser la tabla que va a mapear en la base de datos? En este caso, pues bueno, le pongo un ejemplo. La clase, por ejemplo, en Java se llama género y la tabla en tu base de datos se llama género, pero con minúscula. Entonces, aquí es la forma en la que va a decir, ok, yo como clase, yo si hago una transacción a esta clase de género, pues yo me voy a ir a una tabla de una base de datos que se llame género. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a estar diciendo, ok, voy a interactuar un insert, un update, un delete, un select a género y se va a ir directamente a la tabla de género. Entonces, la forma en la que lo va a representar, ¿no? Entonces, eso así de sencillo, pues es un entity para lo que viene siendo JPA. A ver, en este caso, ok, sí, estoy compartiendo la pantalla, sí. Ok. Ok, dice, si no encuentra el atributo, bueno, en este caso, Enzo, ahí tu pregunta va más orientada a que a si no ponemos el atributo. Si no ponemos el atributo de la entidad. Ah, ok. No, no, o sea, tú si no pones el atributo en la entidad, no pasa nada. O sea, prácticamente no lo tomaría en cuenta. Pero, por ejemplo, aquí sí puede haber un problema, porque si tú tienes un campo en la tabla de la base de datos que es obligatorio, pues entonces aquí, obviamente, si tú no lo mapeas en la entidad y quieres hacer un guardado en la base de datos, pues te va a decir, no, ¿sabes qué? Pues espérame, porque es un campo obligatorio y pues ahí te va a tronar, ¿no? Entonces te lo va a solicitar. Y bueno, nada más es para ese punto, ¿no? Ok. Bueno, continúo y viene estando en esta parte lo que viene siendo JPQL. Y ahora sí, como les comentaba, JPA no solamente se basa también en SQL, o sea, nosotros podemos trabajar con SQL, pero realmente el lenguaje que maneja JPA se le llama JPQL, que quiere decir Java Persistence Query Language. Es decir, nosotros vamos a generar consultas o un guardado, un insert, un update, afectando directamente a las clases Java, pero las clases que son los entity de JPA, de tal manera de que nosotros podamos afectar ahí a esas entidades y las entidades, pues obviamente ya mapeadas a las tablas de la base de datos, pues puedan estar haciendo sus respectivas funcionalidades, ¿no? Entonces, eso es como tal JPQL, chicos. Entonces, JPA puede manejar la estructura del lenguaje JPQL para consultas con entidades y lo que viene siendo SQL se puede manejar con JPA para hacer SQL nativos, tal cual, ¿no? Entonces, es así como se va a ir utilizando. Ahora sí, como les comentaba, Hibernate y Eclipse Link vienen siendo ya los frameworks y estos frameworks pueden utilizarse ya como implementaciones para JPA, es decir, ya con JPA, pues yo puedo decir, ok, mira, yo te doy tu base, yo aquí te doy las entidades y tú, Hibernate o Eclipse Link, el que vayas a ocupar en tu empresa o de forma personal, pues ya tú te encargas de hacer lo demás. O sea, tú me dices cómo vas a proveer pues prácticamente pues los servicios para hacer las transacciones a la base de datos y pues ya tú decidirás cómo utilizarlos. Como les comento, estos no son los únicos dos, hay otros más por ahí, pero Hibernate es como que el más sonado. Entonces prácticamente a nivel industrial es el más ocupado. Entonces es lo que yo de ahí les podría comentar. A ver, bueno, de forma rápida. Chicos, igual si pueden apagar sus audios, chicos, por favor, igual nada más para que sea un poquito más sencillo. Va, muchas gracias, chicos. Ok. Perfecto, bueno, continúo. Y ahora, cuando nosotros trabajamos en proyectos empresariales, por ahí algunos de mis alumnos que ya han estado en el curso de Java desde cero o los que ya han trabajado con proyectos empresariales, nosotros manejamos una herramienta que se llama Maven. De hecho, esta herramienta de gestión de proyectos nos permite a nosotros como darle un poquito más de arquitectura a un sistema y darle un poquito más de gestión a nuestros proyectos. Pues como tal, para no irme tan holgado en lo que es Maven como herramienta, nosotros podemos descargar librerías o dependencias en ese archivito llamado pom.xml. Y ese archivito de configuración podemos descargar librerías ocupando estas etiquetas llamadas dependencies. Entonces, por ejemplo, aquí, en el ejemplo que yo les muestro, estoy agregando, por ejemplo, ya la dependencia de Hibernate Core, es decir, voy a utilizar el framework con JPA
para poder realizar pues, las transacciones a la base de datos. Y pues también voy a ocupar como dependencia la base de datos de MySQL, conector Java, y obviamente aquí ya depende de cada quien. Aquí ya nosotros podríamos decir, ok, yo quiero ocupar SQL Server, Oracle, o DB2, o Postgres, o sea, esto ya depende de cada quien. Y obviamente eso también depende también de la arquitectura que le ponga en la empresa, pues prácticamente el proyecto que se va a generar. También va a existir un archivo importantísimo que va a ser el que haga la comunicación con la base de datos y los mapeos a las tablas, que se llama persistence.xml. Digo, aquí la imagen no se ve como que tan amplia, pero bueno, aquí nada más de forma rápida, aquí vamos a configurar los parámetros de conexión a la base de datos, el driver, la URL, el usuario, el password y otras propiedades que nos van a servir para saber cómo se muestran, por ejemplo, las sentencias SQL que se ejecutan en la base de datos. Y de esta manera, pues podamos darle un poquito más de visión al desarrollador para saber cómo se están ejecutando estos en las tablas, ¿vale, chicos? Entonces, es así como tal. Bueno, esta ya es la última presentación. A ver, suponiendo que quiera pasar una base de datos con Heidi, tengo que tener el driver conector de SQL. Pues sí, de hecho, prácticamente cada gestor aquí en SO tiene pues su propio conector de base de datos. Por ejemplo, MySQL tiene su conector de base de datos. Oracle tiene su propio conector de base de datos que se llama OJDBC. Y SQL Server, pues también tiene su propio que es SQL Server, literalmente. Entonces, esto ya depende mucho de lo que viene siendo, pues, el gestor de base de datos que vayas a ocupar, es el driver que vas a estar utilizando, chicos, ¿vale? Ok, igual, chicos, para recordarles, por favor, si pueden, apagar sus audios para que sea un poquito más. Ahí, Luis, el de Postgres, la verdad, bueno, creo que se llama igual literalmente Postgres, creo, pero sinceramente mejor te lo puedo buscar sin tema para indicarte cuál es, porque la verdad es que ya tiene tiempo que ya no lo manejé con Postgres, ya tiene como unos 6, 7 años más o menos, y ahorita he estado más con SQL Server y MySQL y Oracle. Entonces, con mucho gusto, sin tema, yo te lo puedo investigar sin tema para que yo te pueda decir el nombre, ¿vale? Bueno, nada más de forma rápida, viene siendo la parte de las transacciones. O sea, cómo nosotros vamos a, por ejemplo, guardar o actualizar o eliminar en la base de datos. Para JPA va a existir algo que se llama Entity Manager. ¿Sale? El Entity Manager, literalmente, como lo dice, es el administrador de entidades. Este Entity Manager es el encargado de decir, a ver, ya tengo aquí, por ejemplo, un objeto que yo voy a persistir en la base de datos. ¿Cómo lo voy a persistir? Iniciando una transacción. Las transacciones siempre se van a iniciar con esta clase llamada Entity Transaction. Y aquí estoy hablando de solamente ocupar JPA, porque obviamente hay otras tecnologías que se integran, como por ejemplo Spring Boot o Spring como tal. Entonces ahí se maneja un poquito diferente. Pero en el caso de lo que viene siendo el Entity Transaction para JPA puro, nosotros lo vamos a manejar simplemente para que podamos hacer las transacciones correspondientes. Siempre iniciamos una transacción, después lo que hacemos es persistirla o guardarla, o sea, literalmente este método llamado persist guarda la entidad en la base de datos y para asegurarla se ejecuta un commit. O sea, el commit prácticamente es el que nos va a decir, ok, ya lo almaceno en la base de datos, ahí está, ya no hay vuelta atrás, ya se mantiene ahí en la base de datos y ya lo podemos utilizar para otras cosas. Y en caso de que hubiera un error al momento de persistirlo, entonces aquí lo que se haría es un rollback. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un error en algún momento de mi transacción, lo que va a hacer es evitar que esto afecte a la base de datos y realiza el rollback del guardado o de la actualización o de la eliminación. Y obviamente ya, si tú como desarrollador quieres ver el error, pues simplemente lo imprimes en consola para saber cuál fue el problema. Y algo que se recomienda mucho es que siempre al final, cuando termine de ejecutarse, ya sea que falle o que sea exitoso esto, se cierre el Entity Manager o la conexión literalmente, para que de esta manera no mantenga ese flujo, porque esto también puede afectar en performance al aplicativo, ¿vale? Entonces igual, bueno, prácticamente esta parte. Ok, a ver, déjenme ver si puedo apagarlo, chicos, permítanme tantito en esta parte. A ver. Parece que es seleccionando los participantes. Sí, a ver, estoy aquí tratando de meterme. A ver, participantes, ahí está. Ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces, esto es lo que yo les quería mostrar primero en la parte de presentación, que obviamente ahorita lo que vamos a hacer es el ejemplo que yo les voy a mostrar. Entonces, como les vuelvo a comentar, esto lo voy a hacer yo y al final les voy a pasar pues todo esto que están viendo ahorita, ¿vale, chicos? Entonces,
Bueno, les presento aquí el proyecto que se va a manejar, que es el de uno que le puse Video Games como tal, para que nosotros podamos ver cómo pudiéramos hacer esto con algo de la vida real, por ejemplo, literalmente un videojuego, tal cual, o sea, no sé, un shooter, un survival horror, lo que sea, ¿no? Y la base de datos que voy a manejar aquí es con MySQL. Es lo mismo para cualquier tipo de gestor de base de datos, solamente que la estructura pues puede cambiar un poco. Entonces, por ejemplo, esta es una pequeña base de datos que yo generé para esto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí lo que es una tabla de juegos. En esta tabla de juegos, pues se tiene una relación, por ejemplo, de muchos a uno de un tipo de juego. Es decir, un tipo de juego pues puede tener varios juegos. Es decir, nosotros podemos tener un tipo de juego survival horror y pues aquí tenemos un Resident Evil, Silent Hill, podemos tener un The Last of Us, o sea, X, ¿no? Al igual que acá en el modo, por ejemplo, un modo de juego pues puede tener varios juegos. Es decir, si tienes el modo de juego de un jugador o dos jugadores, tres, cuatro, por ejemplo, pues ese se puede manejar a lo mejor en diferentes tipos de juegos. O sea, no solamente vas a tener un juego con una sola modalidad, por ejemplo, ¿no? Al igual que la plataforma de juego, por ejemplo, igual un juego pues puede estar en varias plataformas y a su vez una plataforma de juegos pues puede tener varios juegos. Y con plataforma me refiero, por ejemplo, ya a lo que viene siendo las consolas como Xbox, PlayStation, las PCs, por ejemplo, Nintendo Switch, o sea, entonces, obviamente ellos tienen diferentes juegos, pero a su vez los juegos pues pueden ser compatibles con diferentes plataformas, entonces eso también se puede realizar como tal, ¿no? Entonces, a ver, aquí nada más voy eh, a ver, permítame tantito, voy a ver en el chat y, ok, bueno, me voy a continuar, que no es ahorita del tema, ok. Bueno, este es el diagrama como tal de la base de datos, esto también se los voy a proporcionar, igual la estructura del SQL también, o sea, prácticamente aquí les vamos a dar pues todo, chicos, entonces aquí no se preocupen de ese tema. Perdón, ok, chicos, igual si pueden apagar los audios, chicos, igual si tienen dudas, igual mándenmelo por chat para que así sea más ágil, ¿vale? Bueno, me regreso aquí a lo que viene siendo pues ya el proyecto. Entonces, este proyecto está hecho con una tecnología llamada Maven, como les comentaba, y bueno, para no entrar a detalle a esta tecnología, más adelante les haré un webinar para esto. Vamos a ver lo que viene estando en este archivo de configuración POM, como les comentaba. ¿Okay? Entonces, voy a abrir este archivito, ¿vale? Bueno, no sé, ustedes chicos, díganme si aumento más la letra o lo ven bien. Ustedes nada más díganme si quieren que lo aumente o lo ven bien. En el chat, por favor. Ok. Bueno, unos aumenten, por favor. Ok. Perfecto. Bueno, solamente voy a aumentarle un poquito nada más. ¿Vale, chicos? Entonces aquí voy a irme por acá. Entonces, vamos a darle en fonts. Digo, aquí estoy ocupando Eclipse, chicos, pero bueno, ustedes saben que pueden ocupar otros como NetBeans, IntelliJ IDEA, o sea, esto ya es de cada gusto de cada quien, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aumentarle el tamaño de letra. Vamos a ponerle unos 12, a ver, vamos a ver con eso. A ver, ahí está. Digo, también voy a aumentar los de Java para que sea un poquito mejor también. Vamos a ver la letra en Java. Vamos a poner igual fonts Java. Y vamos aquí al editor de Java. Entonces vamos a ponerle igual unos 14. Aceptar. Ahí está, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta parte que les comentaba. Digo, ahorita estoy ocupando la versión 14 de Java y como les comentaba, aquí se encuentran ya las dependencias que vamos a ocupar para este caso del webinar, que es Hibernate Core como tal, lo que viene siendo ya la tecnología del framework y lo que es MySQL Connector Java. Entonces, con esto vamos a comenzar lo que viene siendo pues esta parte de la práctica. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Primero, como les comentaba, necesitamos nosotros un archivo llamado persistence.xml. Cuando manejamos JPA sin ningún otro tipo de tecnología, nosotros tendríamos que generar este archivito forzosamente, porque JPA siempre lo va a buscar en ese directorio llamado meta-inf. Esta carpeta es obligatoria, chicos. Entonces, tienen que dejar esta carpeta en alguno de estos directorios ClassPath. Lo que más se recomienda es que siempre se deje en un directorio de este tipo llamado resources, que son recursos, donde se agregan archivos de configuración y otras cosas más. Entonces, por ejemplo, el archivo persistence.xml, ¿okay?, nos va a proporcionar este tipo de esquema. Digo, obviamente este es uno muy básico y obviamente en una empresa pues sería esto todavía más amplio. Todo archivo
XML de persistencia tiene un tag llamado persistence unit. Es decir, con esta etiqueta vamos a generar una unidad de persistencia. En este caso, pues necesitamos nosotros asignarle pues un nombre a la persistencia como tal. Yo le puse aquí persistence depth layer, por ejemplo, pero ustedes le pueden poner el que ustedes gusten. Ahora, aquí el proveedor, ¿quién es el encargado de gestionar las transacciones hacia la base de datos con JPA? En este caso, estamos ocupando Hibernate. Entonces, este va a ser el proveedor. Seguramente si ustedes llegaran a ocupar Eclipse Link u otro tipo de framework, pues manejarían pues esa respectiva clase de ese framework. Entonces, aquí en este caso, pues ya lo tengo. Y obviamente las propiedades de conexión a la base de datos. Como se dan cuenta, tengo el driver de conexión a la base de datos de MySQL. Tengo aquí pues mi instancia de conexión de la URL a la base de datos con una zona horaria y demás. Y obviamente el usuario y el password, ¿no? Y estas propiedades que me van a servir mucho para que yo pueda, por ejemplo, mostrar la sentencia SQL que se ejecutaría en la base de datos con MySQL. Y a su vez también el tipo de gestor de base de datos que se maneja. Este tipo de propiedad es muy importante para Hibernate y para cualquier otro tipo de framework, porque aquí le decimos cuál es el gestor que se va a manipular. Independientemente de los parámetros de conexión, también importa el dialecto, porque aquí le vas a decir, ok, es SQL Server, Postgres, DB2, MySQL, bla, bla, bla. Prácticamente es así como se va a utilizar. Ahora, si nosotros empezamos a definir ya las entidades en Java, ocupando nuestra base de datos, pues nos tenemos que apoyar con las tablas. Digo, obviamente yo ya tengo pues generado pues la base de datos por aquí para que nos ahorremos tiempo. Entonces, por ejemplo, miren, tengo aquí las entidades, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que esta tabla la voy a transformar en una entidad para JPA y obviamente tengo que crear una clase Java. Entonces, voy a basarme, por ejemplo, en el caso de plataforma. Yo, por ejemplo, tengo que ver que tengo un ID, un nombre, fecha de creación, modificación y estatus. Son estos campos los que yo estoy mostrando en la parte inferior izquierda. Entonces, yo lo que voy a hacer es generarme en esta parte de este directorio srcm en Java las clases que se van a encargar de hacer esos mapeos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo una paquetería de entidades donde aquí yo voy a poner esas clases. Entonces, voy a crear una nueva clase Java y le voy a llamar plataforma. Por buenas prácticas, igual por calidad de código, las clases siempre con mayúsculas se generan. Voy a generar comentarios para dejárselos documentado también toda esta parte. Entonces aquí ya tengo la clase plataforma, ¿no? Entonces, literalmente, pues aquí esta clase se va a representar como una entidad de JPA para la tabla plataforma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Como les comentaba, con JPA ocuparía yo la notación llamada @entity. ¿Ok? Ahora, muy importante, cuando ocupen esta notación, tienen que manejar siempre esta paquetería llamada Javax Persistence, dado que hay otro tipo de anotación de entity que se llama org.hibernate, pero esa es la que no tienen que ocupar. La que tienen que ocupar es esta de Javax Persistence, que es la de la especificación de JPA. Manejan también la anotación llamada @table, por ejemplo. Entonces aquí le pongo @table y le pongo el nombre de la tabla, ocupando un atributo llamado name, y aquí le tengo que poner el nombre de la tabla en la base de datos. Entonces aquí mi tabla se llama plataforma. Por lo tanto, aquí yo le voy a poner plataforma. Y listo. Con esto ya estoy definiendo yo lo que viene siendo pues ya la tabla a la que va a estar mapeada. Obviamente, pues aquí pues me pide la entidad que forzosamente mi clase o mi tabla pues contenga pues una llave primaria. Por ejemplo, aquí yo coloco el cursor y me dice, ok, mira, la entidad no tiene un atributo primary key. Entonces, ¿cómo yo empiezo a mapear en la entidad pues estos campos de la base de datos? Pues simplemente como si fueran propiedades Java. Literalmente, como en el caso del encapsulamiento, nosotros definimos una propiedad privada. Aquí lo más recomendable con JPA es que el tipo de dato, aunque sea de tipo int, por ejemplo, en MySQL, o de tipo serial, por ejemplo, en Informix, o autoincrementable en otro gestor de base de datos, lo más recomendable es que lo pongan de tipo long o de tipo integer, es decir, como de una clase wrapper. Las clases wrapper son las clases que encapsulan también a los tipos primitivos como int, float, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí defino lo que viene siendo un identificador, una variable de tipo long que se llame ID, respetando el nombre como tal. Entonces, si yo quiero decirle que es una llave primaria, pondría la anotación @ID. Igual de Javax Persistence. Todo se pondría de Javax Persistence.
Posteriormente, yo agregaría aquí lo que viene siendo otra anotación, que vendría siendo @generated value. Esta anotación me puede servir a mí para que yo pueda hacer un autoincrementable utilizando un atributo llamado strategy. Por ejemplo, aquí strategy, y lo pongo como un identity. Cuando ustedes agregan esto, automáticamente, si en la base de datos ustedes tienen que la propiedad es autoincrementable, pues prácticamente este les va a ayudar a hacer ese valor autoincrementable desde JPA. Y otra cosa muy importante, no es obligatorio, pero se recomienda hacerlo por buenas prácticas. Cuando el campo es igual al nombre de la propiedad, o sea, aquí se llama ID y en la tabla de la base de datos se llama ID. Si se llaman igual, no es necesario que ustedes le pongan una anotación llamada @column, que es esta de acá, que les estoy poniendo. Sin embargo, como les comento, sí es de buena práctica en algunos casos, porque si hay tipos de datos en los cuales están poniendo, por ejemplo, el tipo de longitud de la variable o del campo, más bien, y le quieren decir que es no nulo, o sea, que es obligatorio, pues aquí lo pueden hacer con este @column. Entonces, sí se puede hacer sin el @column, sin embargo, como les vuelvo a comentar, sí se recomienda agregarlo, más que nada también porque ustedes a nivel de las clases Java van a tener visión de cómo están los mapeos también con las tablas de la base de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden agregar este @column, le pueden agregar un name y le pueden agregar lo que viene siendo el atributo ID. En este caso, este ID que ven acá ya viene siendo el de la columna de la tabla. Entonces, prácticamente es así como se estaría mapeando como tal pues la llave primaria, ¿no? Bueno, a ver, déjenme ver nada más qué es lo que están mostrando. Aquí el chat, bueno, ahí se está como que bajando. A ver. Sí, Hugo, exactamente, esas vendrían siendo también como las clases pollo, exactamente, o pojo, como le dicen por ahí, ¿no? ¿Qué se pasa si no ponen @table? ¿La crea por defecto? No, no la pone por defecto, Javier, pero lo que va a tomar en consideración es que si tu clase se llama plataforma, literalmente va a tomar la tabla plataforma en minúscula, o sea, tal cual, así tal cual como se llame tu clase, va a generar como que el nombre tal cual de la tabla en la base de datos con el nombre en minúscula. Sin embargo, puede pasar, y de hecho se los comento, chicos, o sea, puede pasar que en la base de datos los nombres de las tablas sean diferentes y las entidades les pongan con otro nombre. Entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque también pues eso llega a suceder mucho porque les dan como que un diccionario de datos y en un diccionario de datos les especifican cómo se llama cada tabla de la base de datos, para qué es. El campo ID, por ejemplo, en la base de datos a lo mejor se llama ID nuevo, por ejemplo, ¿no? Y yo en mi entidad en Java le pongo ID nada más. Entonces eso también pues puede ser pues un tema que bueno, eso pasa también incluso a nivel empresarial, chicos, ¿eh? O sea, no, eso no nada más es a nivel de nosotros en la vida personal, o sea, eso también es a nivel tal cual. Ok, los atributos unique, igual también en las columnas o en los @columns se tiene un atributo llamado unique para indicar que ese atributo es unique. Y pues prácticamente así dirás que pues este campo pues no se puede repetir, o sea, el valor no se puede repetir literalmente en la tabla, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, ahora, si yo continúo agregando los demás datos, por ejemplo, tenemos aquí nombre, fecha de creación, modificación y estatus, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, defino los demás. Se definirá como un string en Java, porque en string, pues obviamente para la base de datos se les llaman varchar, o les llaman char, o les llaman text. Entonces, obviamente, pues en Java, perdón, no existen esos tipos, sino simplemente existe como, por ejemplo, el string, ¿no? Ahora, si yo le quiero poner, por ejemplo, la longitud aquí, yo puedo hacer esto, pongo un @column, doy un control espacio, y aquí, por ejemplo, ahí me lo preguntaba, creo que Enzo, no me acuerdo bien, pero aquí dice unique. Entonces, lo que les decía, chicos, si ustedes quieren poner que ese valor es único y que no se puede repetir, pues simplemente lo ponen ahí y lo ponen con un true. Prácticamente es lo que pueden hacer. Ahora, le voy a poner el nombre igual, como tal, nombre, y la longitud, por ejemplo. Es aquí donde yo les digo que ustedes pueden delimitar mucho esto. Por ejemplo, la longitud es de 45, ¿no? Le pongo 45. Y a lo mejor no me aceptan nulos. Si no quiero que no acepten nulos, o agregaría un atributo que sea nullable y lo pongo en false. De esta manera yo le digo, este campo es obligatorio. Sí o sí, pues tengo que asignarlo en la base de datos. Y después empezaría yo a poner los demás datos. Por ejemplo, un private. En el caso de Java, en las versiones 8 en adelante, existe una clase que se llama local datetime. Esta salió a partir de la versión 8. Local date time. Ahí está.
esta clase, a diferencia de date, por ejemplo, nos permite ocupar una función que nos permite, por ejemplo, ya definir la hora actual y el día actual. Entonces, esta va a ser muy útil ya en las últimas versiones de JPA porque ya es compatible. Entonces, por ejemplo, aquí le pondría fecha creación. Y de la misma manera yo aquí le pondría un @column, o sea, prácticamente me vuelo esto de acá, lo pego yo aquí, y ya nada más pongo el nombre del campo en la base de datos, que se llama fecha creación. Y pues aquí ya diría que no tiene longitud, pero sí es obligatorio, ¿no? Entonces aquí como tal, como se dan cuenta, pues ya pues estoy respetando pues lo que viene siendo el campo. Lo mismo con fecha de modificación. Entonces en fecha de modificación, pues me puedo copiar esto, lo pego aquí abajo, ¿ok? Y aquí le puedo poner fecha, modificación, lo mapeo con el campo. Y para el status, por ejemplo, en el caso de MySQL, el tinyInt es como un booleano. Entonces aquí yo le puedo poner un boolean y le pongo status. Y está. Un @column, literalmente, pues aquí que diga name, status. O sea, de esta forma mapean esos campos. Entonces, de aquí ya puedo decir que ya tengo los campos necesarios pues, para esta clase de plataforma. Entonces, yo le puedo dar aquí un clic derecho, le puedo dar un source para generar los métodos getters y setters. Obviamente, pues esto viene ya de encapsulamiento en Java. Recuerden que los métodos setters y getters pues me sirven para poder acceder a las propiedades sin tenerlos que acceder de forma directa, pues por el caso del encapsulamiento, ¿no? Entonces aquí ya tengo pues todo lo necesario para la entidad. Pero bueno, así de rápido es la parte de definir pues las anotaciones con JPA. Entonces, como se dan cuenta, pues realmente pues ya como lo hemos estado viendo, pues JPA sí literalmente no es un framework. O sea, JPA realmente pues es una especificación donde yo voy a ocupar estas anotaciones y que yo pueda darle la base al framework de Hibernate o Eclipse Link para poder trabajar con estas entidades. Entonces, ahora sí vamos a proceder a la parte de generar pues nuestras transacciones en la base de datos. Entonces, a ver, nada más déjenme ver el chat. Dice, para que quede más elegante el bin o poco, es bueno usar Lombok. Ok, bueno. Bueno, es súper rápido. El Lombok, pues prácticamente el Lombok sí nos va a servir para ahorrarnos los métodos setters y getters. Sin embargo, hay un tema con el caso de las APIs REST. Por ejemplo, si van a manejar web services de REST con Java, resulta que el Lombok no es compatible con REST en el caso de Java nada más. Y eso les puede ocasionar problemas. Entonces, por esa razón, si van a generar servicios web con REST, ahorita actualmente creo que sí son normal compatibles si los generan con PHP o con ¿cómo se llama? Con Angular, por ejemplo. Entonces, ahí sí lo podrían ustedes consumir como tal los servicios web. Entonces, ahí sí les diría, pues tengan mucho cuidado con Lombok, porque sí luego a veces pues tiene temillas con ellos y aparte tiene temas con la parte de documentación. Entonces, sí tengan ahí esa parte, pues muy, muy cuidada. ¿Qué necesidad tenemos de definir los datos primary key o foránea si ya lo tenemos en la base de datos? Ok, a ver si necesita, tenemos que definir los datos, primary key o foránea, si lo tenemos en la base de datos. Bueno, en el caso del primary key, o sea, si son autoincrementables, pues sí lo tendrías que definir como tal, o sea, sí los podrías, digamos, agregar como parte de una propiedad para que tú puedas decirle que es autoincrementable. Digo, tu primary key sí está en tu base de datos, pero el tema es que si lo tienes autoincrementable, JPA no te lo va a guardar si no le especificas que es autoincrementable. Entonces, eso te puede fallar. Entonces, ahí sí tienen que tener también cuidado. Ángel dice si es compatible con Java. O sea, sí, sí es compatible con Java. De hecho, sí, sí tiene compatibilidad con Java. En los servicios REST, o sea, sí lo tienes para definirlo. O sea, sí los puedes crear, igual sí los puedes consumir, pero es susceptible a fallos. Esto lo comento porque tuvimos un tema justamente con un proyecto, digo, para no irme a grandes rasgos, en el cual resultó que sí hicimos un consumo con la última actualización de Jersey, incluso de Java, y resultó que no eran compatibles ciertos atributos con ellos. Entonces también eso también es mucho cuidado también con Lombok. Entonces sí, sí es compatible, te doy toda la razón, Ángel, pero sí tienen que tener mucho cuidado en manejarlo. Entonces ahí nada más lo dejo yo en ese punto, ¿no? Bueno, ok, ya tengo entonces mi clase de plataforma. Yo, por ejemplo, voy a definir aquí una clase que se llama Common DAO y MPL. Ahora,
esta clase me va a servir para que yo pueda generar pues unas entidades que sean genéricas. De hecho, por ahí ustedes en algún momento han escuchado clases genéricas o generics como tal, y algunos pues tienen como que esa parte de miedo de decir, oye, pues, ¿qué es un generic, no? ¿O qué es una clase genérica? Bueno, pues literalmente una clase genérica nos sirve para poder utilizar esta misma clase para otro tipo de clases que podamos reutilizarlas. Por ejemplo, vean, aquí ya nosotros tenemos algo que se llama un Entity Manager Factory. Este va a ser el responsable de que nosotros podamos hacer las transacciones a la base de datos con JPA. Entonces, como se dan cuenta, aquí estoy ocupando ya una función que me permite leer la unidad de persistencia del archivo XML, que se llama Persistence Depredator. Entonces, este mismo viene siendo esta unidad de persistencia que ven aquí arribita. Por lo tanto, lo que va a hacer ahí ese objeto es agarrarse pues toda esta información que ven acá, con las propiedades de conexión y con estos atributos que ven aquí de Hibernate, para que nosotros podamos manipularlos en las transacciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a apoyarme del Entity Manager. El Entity Manager, como les comentaba, es el administrador para permitirme hacer los persist en la base de datos, la actualización, la eliminación, entre otras cosas. Y esta clase que está aquí arribita junto con este código me va a ayudar a identificar qué clase vamos a ocupar para hacer una consulta, es decir, hacer un select en una base de datos. Entonces, aquí lo que voy a realizar es el ejemplo para poder persistir la información a la base de datos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es en el método guardar. Entonces, en el guardado voy a definir lo que viene siendo pues ya este objeto del Entity Manager, por ejemplo. M. Vamos a ponerle, a ver, déjenme ver, primero ahí me están poniendo en el chat. Ok, gracias, ok, ajá, y si el archivo estuviera en otro pad, ¿es posible? Bueno, si te refieres al Persistence XML YAML, puede estar en cualquier otro pad, siempre y cuando esté en el mismo class, bueno, en los directorios ClassPath de los proyectos de Maven, ¿vale? O sea, puede estar en estos, pero tiene que estar a fuerza la carpeta metainf. O sea, si esta carpeta metainf no la tienes, y en esa carpeta metainf no tienes el archivo persistence XML, no te lo va a encontrar. Y pues ahí te va a ocasionar pues errores en la configuración y en las transacciones de JPA. Es más, ni siquiera te lo va a permitir hacer, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar. Digo, por ahí me comentan el tema de lo del tiempo de Zoom, ¿ok? Pero bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más corto, ¿vale, chicos? Igual, voy a continuar. Entonces, aquí en la parte de guardar, ¿cómo voy a hacer yo la acción de persistencia? Para empezar, yo ya tengo aquí este objeto del Entity Manager, como les comentaba en la parte de arribita. Entonces, con este objeto me voy a apoyar en hacer las transacciones, por ejemplo. Primero voy a definir el objeto de transacción llamado Entity Transaction, ¿sale? Entonces voy a poner aquí este objeto Entity Transaction y voy a apoyarme del objeto EM para ocupar un método llamado getTransaction. Entonces, esto me va a permitir a mí, pues simplemente iniciar una transacción con el método begin. Entonces, para que yo pueda procesar esto y obviamente, pues como buenas prácticas, tenemos que capturar esto en una excepción o prácticamente arrojarle un try catch. Por ejemplo, aquí voy a poner un try catch. Por si llega a haber algún error, pues simplemente voy a capturar ese error aquí en consola. Una vez iniciado, pues ahora sí, por ejemplo, si yo quiero hacer la persistencia o el guardado de la entidad, yo voy a poner aquí mi objeto this.em.persist. Entonces, el persist es el que me va a ayudar a realizar el guardado en la base de datos. ¿Y qué es lo que me va a guardar? La entidad que yo le mande. Es decir, puede ser la de plataforma, la de modo, de juego, entre otras, ¿vale? Entonces, esa es la que yo voy a manejar. Y para asegurar esto en la base de datos, voy a ocupar un this.em.commit, como les haya comentado. Bueno, de hecho, más bien es de la transacción. Commit, ahí está. Entonces, esto me va a permitir asegurar esta información en la base de datos. Ahora, en el caso de la excepción, por ejemplo, si yo quiero capturar la excepción, pues simplemente la capturo con un print stack trace para que el desarrollador pueda saber cuál es el problema que sucedió. Y en el catch voy a verificar con una sentencia if si la transacción está activa. Esto para que si hay un error, pues yo lo que voy a decir es que si la transacción está actualmente activa en esta parte de persistencia, voy a cerrar entonces y voy a hacer un rollback. Entonces aquí lo que voy a hacer es ponerle un et.rollback para evitar que afecte en el performance de la base de datos. Y obviamente aquí en el catch pues voy a poner un finally. Después del catch, al agregar este finally, yo lo que voy a hacer es cerrar
el Entity Manager para que no se quede esto en memoria y en el performance pues afecte. Entonces pongo un this.m.close. Ahí está, chicos. Entonces, ahora sí, bueno, ¿cómo yo puedo utilizar, cómo yo puedo manejar esta transacción en la clase de la entidad de plataforma? Yo lo que voy a hacer aquí es definir otra clase Java, por ejemplo, aquí en la parte de implementación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle un clic derecho, voy a crearme una clase Java, ¿ok? Y voy a generar la clase como tal de plataforma DAO y MPL. Y genero los comentarios y lo de finalizar. Entonces, ya lo que tengo que hacer aquí es definir una función. Por ejemplo, voy a definir una función tipo void que se llame guardar, pero aquí lo que va a recibir es un objeto de tipo plataforma, es decir, lo que nosotros vamos a guardar en la base de datos. Entonces, con esto ya nada más lo que voy a hacer es llamar a lo que viene siendo pues la función que tengo aquí en mi clase común, es esta función de guardar. Y para eso, lo que voy a hacer es heredar esa clase. La voy a heredar a partir del extens y voy a ocupar la clase common, DAO y MPL. Ahora, como les comentaba, esta es una clase genérica y la idea de la clase genérica es que yo le especifique cuál es la clase que yo voy a utilizar para esta implementación y ocuparla en estas funciones de guardar, actualizar, eliminar y todo eso. Entonces, yo, por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es definir aquí el nombre del objeto. Por ejemplo, le pongo plataforma. ¿Ok? Entonces, todo lo que haga aquí adentro va a afectar justamente a la clase plataforma. Y como yo estoy heredando de la clase genérica, yo puedo ocupar una palabra reservada super. Y la palabra reservada super me va a permitir a mí utilizar métodos de las clases padre. En este caso, aquí del Common DAO y MPL. Por ejemplo, yo pongo punto, guardar. Y de esta manera, yo lo que estoy haciendo es utilizar el método de la clase que estoy heredando, es decir, de la genérica. Pues como se dan cuenta, yo ya le estoy mandando aquí realmente el objeto plataforma, simplemente para persistir la información en la base de datos, chicos. Entonces yo, por ejemplo, aquí ya simplemente le pondría plataforma, ¿sale? Y ya, es todo lo que tendría que hacer. O sea, realmente pues es la forma rápida de poder utilizar herencia para estos componentes. Entonces ya simplemente, si yo quiero hacer la prueba de esto, pues aquí podríamos ocupar pruebas unitarias, como por ejemplo JUnit. Aquí, por ejemplo, bueno, creo que tengo aquí una de prueba. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, voy a definir un método test guardar. ¿Ok? Y la prueba unitaria me va a servir para que yo pueda verificar si mi función funciona correctamente. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar esto. ¿Ok? Voy a definir el objeto de la implementación, por ejemplo, plataforma DAO-MPL, plataforma DAO-MPL, genero el objeto de Java, es decir, la instancia de la implementación, y ya solamente lo que tendría que hacer aquí es ocupar ese objeto, dis.plataforma DAO-MPL.guardar, y ya solamente mandaría a llamar pues el objeto. Obviamente aquí tendría que instanciarlo, tendría que poner plataforma, igual a new plataforma. Es decir, voy a generar el objeto que yo voy a persistir en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Nada más agregar los datos que necesito. Por ejemplo, el nombre. Por ejemplo, el nombre de la plataforma. Ahorita creo que nada más tengo Xbox y PlayStation. Bueno, voy a guardar, por ejemplo, el de PC. Plataforma.set fecha creación. localDatetime.now. Esa es la función que yo les comentaba que sirve para guardar la fecha actual con la API de Local Datetime de Java. Plataforma set status. Es decir, está activo este registro en la base de datos. Entonces, si yo quiero realizar la prueba, simplemente aquí selecciono el método y lo voy a ejecutar como una prueba unitaria. Pues aquí verifico yo en consola lo que sucede y, bueno, en este caso me va a mandar este problema. Este problema en este caso me dice que no acepta datos nulos. Bueno, esto es porque la fecha de modificación a mí me está diciendo pues que es una entidad pues, que no recibe nulos. Y seguramente eso es porque en la clase plataforma le estoy poniendo aquí que no acepta nulos. ¿Ya ven? Entonces, esta es la importancia de también revisar que los atributos que estamos asignando pues sean los correctos. Entonces, ahí eso depende de los mapeos. Guardamos cambios y voy a volver a probar. Vamos a ejecutarlo. Ahí va de nuevo y listo, chicos. Y vean, esto es lo que yo les comentaba. Esto es lo que hace
Hibernate lo que hace es mostrarles el SQL que se está ejecutando en la base de datos con estos parámetros que son parámetros dinámicos. Si yo reviso esto SQL en la base de datos, ¿okay? Ahí está, yo ya puedo verificar pues que ahí está como tal la transacción en la base de datos literalmente, ¿no? Ahí está mi registro guardado. Entonces prácticamente pues ya tengo pues yo esta parte de la transacción, ¿no? Bueno, veamos aquí, me están mandando mensajes. Ok, ese sería su facade. Sí, Saya, en el caso de que se ocupa EJBs con los Enterprise Java Beans, sí podría ser como un facade, literalmente. O igual puede ser un manager. Sí, de hecho, incluso los managers se definen como las interfaces y a su vez esas también se generan como implementaciones. Entonces, sí, literalmente también puede ser pues un manager. Digo, aquí ya obviamente pues la idea sería pues, respetar la arquitectura que se maneje, ¿no? Entonces, la verdad es que así es como se puede manejar. Bueno, no sé, aquí los demás chicos. Ok, bueno, creo que ya nada más. Ok, a ver, nada más quiero ver si todos están. Bueno, ok, aquí participantes, vientos, ok. Bueno, esta es la parte cuando se hace un guardado. Ahora, si yo quiero realizar lo que viene siendo las otras transacciones, vendría siendo algo muy similar. Por ejemplo, me voy a la parte de aquí de plataforma DAO-MPL. Yo puedo estar aquí agregando, por ejemplo, los otros métodos. Actualizar. Voy a poner aquí plataforma. Ok. Aquí le voy a poner el de eliminar. Bueno, obviamente aquí de tipo void. Aquí le voy a poner eliminar. Va a recibir un objeto de tipo plataforma. Ok, y aquí vamos a definir también un método que regrese una lista, por ejemplo, una lista de plataformas, que vamos a llamar consultar. En este caso no recibirá ningún parámetro, y otro que sería de tipo plataforma. Ahí está, y lo vamos a llamar consultar por ID. Ok, entonces, aquí lo que voy a hacer, pues simplemente es apoyarme también de la clase genérica. Entonces, por ejemplo, aquí la clase genérica, yo aquí ya tengo, por ejemplo, en el caso del método consultar, un código que me permite a mí crear ya un query. Un query en la entidad de plataforma, por ejemplo, va a ser un select from, literalmente como lo están viendo acá, y ya prácticamente con esto yo voy a realizar pues, la obtención de los datos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos pues, con ellos, por ejemplo, acá en consultar. Yo puedo poner aquí super.consultar. Ahorita nos vamos a ir con los otros de actualizar y eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí le tengo que poner un return para regresar esta información y ya solamente ocupo esta función de implementación. Por ejemplo, acá me voy a generar otra prueba. Entonces aquí lo voy a copiar la voy a pasar aquí abajo. Vamos a ponerle aquí test consultar. Ok. Y pues ya solamente aquí haría lo siguiente, pondría this.plataforma DAO-MPL.consultar, es decir, voy a ejecutar la transacción para esa parte. Obviamente aquí yo lo que puedo hacer es obtener esta información en una lista temporal de plataforma. ¿Sí? Le voy a llamar plataformas. Y aquí nada más voy a hacer la impresión de toda la información. Aquí, bueno, les voy a enseñar una forma, algunos seguramente ya la saben, pero hay otra forma de ocupar una sentencia for en Java con la API 1.8. Por ejemplo, aquí se llama plataformas. Entonces, voy a ocupar una función literalmente que se llama for each. Bueno, aquí está plataforma. Ah, es que aquí me estoy comiendo la llave. Ahí está ya. Ok, ahí le pongo for each. Y este for each es una función que me permite ocupar incluso funciones lambda con Java. Por ejemplo, yo puedo ocupar aquí P de plataforma. Le pongo guión, el símbolo de mayor que, y voy a poner pues estos símbolos de llaves, ¿no? Entonces aquí adentro voy a poner un println. Esta es otra forma de ocupar un for each en Java con lambdas, chicos. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner plataforma, dos puntos, más P, que viene siendo y este P lo que va a hacer es sacar el objeto que se encuentra en la lista. Si tenemos varios objetos, como el ejemplo 10, pues este se va a encargar de sacar esa información. Entonces pondría p.getNombre y listo. Guardamos cambios. Ahora, si quieren verificar con JUnit que esto se obtiene de forma correcta, pues simplemente ocuparían un método llamado assert size, por ejemplo. Assert true, por ejemplo. Y con esta función assert true yo puedo decirle si contiene datos
de la base de datos las plataformas, es decir, por ejemplo, si es mayor a 0, pues quiere decir que tu prueba unitaria está funcionando de forma exitosa. Entonces yo, por ejemplo, aquí le doy clic derecho, ejecuto la prueba unitaria y, bueno, aquí me dice que tengo un error. Tengo un error aquí en plataforma. Bueno, sí, pero por el otro método. Ok, le voy a ejecutar. Va de nuevo, procedemos. Y ahí está. Fíjense, como se dan cuenta, pues aquí tengo yo los datos de la consulta. Esta misma consulta que están viendo ustedes, chicos, literalmente me la puedo yo pasar esta consulta en el gestor de base de datos. Me voy al Workbench y aquí ya la puedo ejecutar. O sea, yo la puedo copiar, la ejecuto aquí. Obviamente, bueno, creo que me faltó ahí. Es que estoy ocupando otra base de datos. Ahí está. Y ya solamente ejecuto. Y listo, como se dan cuenta, pues Hibernate me ayuda en eso. O sea, ya Hibernate me dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo te proporciono el SQL que yo ejecuté y yo te lo voy a mostrar con unos alias que le pone Hibernate. O sea, aquí Hibernate los representa de esa forma para ejecutarlos en la base de datos. Entonces, pues prácticamente así funciona. Y aquí, como se dan cuenta, pues ya tengo yo pues la información, ¿no? Entonces, hasta aquí pues ya tiene la consulta. Entonces, como se dan cuenta, pues es muy rápido de poderlas procesar y manejar con JPA. Igual si yo, por ejemplo, lo hago con consultar por ID, pues puedo poner return, super, punto, consultar por ID, y aquí le tendría que pasar yo, por ejemplo, el dato que está aquí, ¿no? El ID, por ejemplo, bueno, aprovechando que ejecute la consulta, tengo estos IDs. Por ejemplo, quiero consultar el PlayStation 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo 5L y pongo punto y coma, guardo los cambios y me hago la prueba. Entonces, aquí nada más me falta nada más aquí en la parte de la clase genérica, pues hacerlo. Es muy, muy rápido. Simplemente aquí lo que tendría que hacer es ocupar el objeto, que es this.em, el entity manager, .find. Y este método find me permite a mí indicarle de qué tipo va a ser. Obviamente, pues va a ser de tipo entity, que vendría siendo el objeto E, y el primary key, que en este caso vendría siendo el ID. Ok, y bueno, en este caso creo que viene siendo así. Okay. Punto class. Damos cambios y bueno, en este caso no me lo está permitiendo. A ver, veamos en este caso. Menos bien sería class. No, no es cierto, vendría siendo el type. Ahí está, type. Ahí está, que viene siendo la clase que tengo hasta arriba. Ahora sí, hago la prueba. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es definir un método público que se llame test consultar por ID. Lo pongo un @test. Y ya solamente tendría que hacer la consulta, this plataforma.mpl.consultar por ID. Entonces, como les comentaba, voy a consultar yo el registro 5. Entonces, yo si pongo aquí 5L, punto y coma, pues ya simplemente voy a buscar el registro de PlayStation. Entonces, le pongo aquí plataforma, y ya simplemente lo ejecuto. Pongo un println, así de rápido. ¿Okay? Y pongo plataforma consultada. 2 puntos más plataforma.getNombre, por ejemplo, ¿no? Y aquí si quiero asegurar que este registro sí llegue de la base de datos, pues pondría un assert not null para asegurarme que no llegue nulo y le pongo plataforma. Entonces esto me ayuda con JUnit. Y listo, chicos. Entonces guardo cambios y ejecuto aquí mi función. Entonces espero nada más a que se revise. Y listo, ahí se encuentra ya la consulta generada por Hibernate. Como se dan cuenta del lado derecho, pues aquí tengo yo el parámetro que le regresaría, es decir, el identificador como tal, y lo que viene siendo la descripción del registro que yo estoy consultando, ¿vale, chicos? Entonces, es prácticamente así como lo está manejando. Bueno, veamos aquí de forma rápida los chats. Dice, disculpe, ¿dónde podría ver la clase grabada? Ok, ahí no se preocupen, Julio, miren, la clase se la vamos a ir dando más adelante para que obviamente pues ahí lo puedan consultar ahí en YouTube y así lo tengan, ¿vale? Gracias, Eric, muchas gracias, ok. Ok, bueno, entonces ya nada más nos faltan los otros dos métodos. En este caso, el de actualizar y el de eliminar. Ok, entonces en este caso, yo por ejemplo, me voy a ir a lo que viene siendo mi implementación de lo que viene siendo mi clase común, es decir, la clase genérica. Yo me puedo copiar esto que está en el método guardar, literalmente es lo mismo. O sea, simplemente tendría que pegarlo aquí en actualizar y en lugar de ocupar el persist, ocuparía algo que se llama merge. Entonces aquí lo pongo, ahí está merge. Y en el caso de eliminar, va a ser algo muy parecido, pero
tendríamos que hacer esto, un remove, y aparte aquí, ay, lo puse mal, un remove, y aparte voy a ocupar algo que se llama this.em.merge y le paso la entity. Ahora, aquí dirán, ¿por qué se ocupa el merge si se supone que el merge es para actualizar? Bueno, resulta que el merge lo primero que hace es ejecutar una consulta antes de hacer un procedimiento como el de actualizar. Consultaría la información de la tabla de la base de datos para agregarlo en el contexto del Entity Manager y posteriormente lo elimina con el remove. Entonces, prácticamente así se haría. Entonces, yo lo que voy a hacer es irme a lo que viene siendo ya mi clase de implementación del DAO y hago lo mismo, chicos, ya simplemente hago la llamada con super, pongo actualizar, le paso el objeto plataforma y en el caso de eliminar lo mismo, pues si se dan cuenta, pues nada más estoy heredando de la clase principal y en este caso, pues del apoyo de la clase genérica. Entonces ya tengo ahí mis métodos y ya si los quiero probar en el app test, pues bueno, obviamente pues tendría que hacer esto. Entonces, bueno, aquí me faltarían otras de estas pruebas. Bueno, por ejemplo, puedo apoyarme del de test guardar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle el de test eliminar. A ver, vamos a darle ahí, test eliminar. Ok, guardo cambios y bueno, en este caso vamos a hacer esto. A ver, vamos a ver si de esta manera lo realiza. En este caso, a esta instancia le voy a asignar yo el ID. Por ejemplo, bueno, el del PC, el 6, ¿no? Entonces pongo plataforma.setID 6L. ¿Ok? Y en vez de ponerle guardar, le voy a poner eliminar. ¿Ok? Entonces guardamos cambios. Ejecuto la prueba unitaria y veamos lo que sucede. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que hace Hibernate? Consulta. Y como les comentaba, yo no hice un select. O sea, yo nunca hice un consultar by, pero dentro del remove hice un merge. Y el merge lo que tiene que hacer es consultar. En este caso, consulta por el ID de lo que viene siendo pues, el registro que yo necesito. Y como le estoy aplicando un remove en lugar de generar una actualización literalmente, pues ya solamente con el remove le digo, ok, ese registro consultado, elimínalo, porque está dentro del contexto del Entity Manager de JPA. Entonces, ahí, si yo me voy a la base de datos, yo actualizo, ya no encuentro el registro. Entonces, prácticamente ya se eliminó. ¿Vale? Es más, si quieren, lo vuelvo a ejecutar. Yo, por ejemplo, aquí les doy y ya no lo veo. Entonces, prácticamente de esa forma ya lo verifico, ¿no? Y pues bueno, por último viene siendo el de actualizar. Entonces, me voy a ir en el caso de la prueba y voy a irme acá en la parte de abajo con un test actualizar. Guardamos cambios. Ok. Bueno, en este caso, si voy a actualizar, sí necesito primero consultar de la base de datos el registro que yo necesito. Entonces, por ejemplo, ocuparía el método llamado this.plataforma.consultar por ID. Ok. Ahí, obviamente, aquí le diría a ver cuál plataforma, en este caso, PlayStation, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí le pondría el identificador 5, lo almaceno yo en un objeto temporal que se llame plataforma. ¿Okay? Ahí está plataforma. Y este registro es el que se va a consultar de la base de datos. Entonces, lo que va a hacer ahí JPA es decir, ok, mira, ya te traigo la información, pero ¿qué quieres actualizar de esa entidad que estás obteniendo de la base de datos con JPA? Bueno, yo lo que quiero es actualizar la fecha de modificación. Entonces puedo poner local datetime.now. Y no solamente la fecha de modificación, incluso podrías ponerle pues otra cosa. O sea, por ejemplo, plataforma.set nombre, por ejemplo. Incluso si no quieres que sea el de PlayStation S porque te equivocaste y le pones PC, pues se va a actualizar a PC. Ahí está, guardo cambios y ya solamente aquí, en lugar de eliminar, llamo a la función de actualizar. Guardo cambios y ejecuto. Clic derecho, run as, JUnit test. Y listo, chicos. Entonces, como se dan cuenta, aquí ya tengo mi consulta generada, la actualización a los campos correspondientes siempre y cuando los hayamos modificado. Y pues si yo me voy aquí a mi MySQL, yo actualizo y ya se encuentra el registro de PC con la fecha de modificación que les comentaba que había actualizado, chicos, ¿no? Entonces, prácticamente es así como lo está realizando. A ver, ok, bueno. A ver, veamos nada más de forma rápida.
También es recomendable la clase de DTO, que es una capa extra en la escritura MVC o no es importante. No, sí, de hecho también es recomendable, Julio, o sea, sin tema. Digamos que las clases de DTO, en el caso de las consultas, cuando se hace un select, sí tendrías que definir una estructura de la sentencia un poquito distinta. Es decir, tú, si generas una clase de DTO, tienes que hacer de una manera que en la función de crear el query para JPA, pues se pueda manejar con esas entidades, porque un DTO no es una entidad de JPA, es una clase personalizada. Y esa clase personalizada, pues es simplemente para el uso propio que tú quieras manejar. Entonces, los DTO podrían servirte para cosas más específicas, como por ejemplo, consultar nada más 2 campos de la tabla o obtener 3 o 4 campos de la tabla o incluso almacenar más información de otras tablas. Entonces, eso lo puedes manejar así. La L en el parámetro para qué era. Ah, bueno, ok, mira, les platico. La L, de hecho, es de un concepto súper rápido. La L significa que es de tipo long. Cuando tú pones un número y le pones al final la L, pues simplemente le estás diciendo que es de tipo long, porque si tú le pones un 6 así normal, para Java va a entender que por el tipo de rango, pues es un entero. Por defecto, Java siempre el número lo va a poner como un int. Entonces, por eso se le pone la L al final. Es igual como un float. Un float se le pone una F, por ejemplo, para decir que su rango es F, de flotante. ¿Ok? Y bueno, chicos, bueno, prácticamente pues hasta aquí vamos a dejar con el webinar. Realmente lo que quería mostrarles era el ejemplo de cómo se manejaba un CRUD. Digo, obviamente, pues esto se puede extender mucho más, pero bueno, obviamente, pues esto se los voy a dar pues en la grabación. Vamos a pasarles más este proyecto e incluso les vamos a pasar con un poquito de más cosas y obviamente pues la idea sería que si ustedes pues quieren ver pues otro tipo de webinar como pues se los puedo poner el webinar e incluso con algo ya más avanzado, como por ejemplo relaciones pues con tablas intermedias, de ese tipo. Por ejemplo, tomando este ejemplo hasta aquí donde estamos y pues ya ahí ya lo podríamos hacer. ¿Vale, chicos? Para la parte de la vista sería bueno con Prime Faces. Sí, de hecho, tenemos pensado también hacer un webinar de Prime Faces. Va a haber uno de Spring Boot con Angular también. Va a haber muchísimas cosas también en este caso. ¿Vale, chicos? De tablas dependientes, sí, efectivamente, Ángel, va a haber uno de tablas dependientes con joins. De hecho, eso es lo que vamos a hacer para que ustedes lo puedan ver en ese punto, ¿no? Y igual, o sea, eso ténganlo por seguro que sí va a ser así, literalmente. O sea, no nada más van a ser cosas básicas, van a ser cosas ya avanzadas. Obviamente van a haber cosas que yo voy a omitir, o sea, ya no voy a decir, por ejemplo, pues a lo mejor, cómo se configura JPA, ¿no? Entonces vamos a hacer muchas cosas más. Ok. Bueno, chicos, si quieren, vamos a proceder a las preguntas. Si gustan, vamos de una vez con 10 preguntas que se puedan contestar. No sé, igual, si quieren pueden activar sus micrófonos y alguien que quiera participar, chicos. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. En el campo que se eliminó al final, ¿se puede dejar el ID para modificar? Bueno, en este caso, perdón, en el de actualizar. A ver, ok, a ver, en este Se caso, puede, ok, ajá. se podría dejar, digo, que no sé, el ID, como por ejemplo, a lo mejor otro campo que yo pueda actualizar sin tener que verificar como todos los campos. Ya te entendí. O sea, que tú no necesites forzosamente consultar pues un registro o más específicamente con el ID, ¿no? O sea, sino que tú Así definas, es, a ver, lo quiero con el nombre o con otro campo, ¿no? sí. Sí, de hecho sí se puede hacer, incluso con esta estructura del método ahorita, como se tiene, es un método genérico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que le afecte yo en este punto, le va a afectar a todas las clases, entidades que yo maneje. Esta función sí la puedes ocupar, incluso para definirle a partir de qué query querías pues tú manejar y especificarle qué campo es el que quisieras. Por ejemplo, digo, ahorita nada más lo voy a poner así, por ejemplo, yo podría hacer esto, from plataforma, por ejemplo. Aquí siempre me voy con la entidad de JPA, que en este caso es la clase Java, y ya le puedo poner aquí incluso un where. O sea, le podría poner un where y le digo específicamente qué campo necesito yo. Ahora, yo, por ejemplo, si le pongo nombre, ¿no? Entonces, en lugar de que aquí tú vayas al campo de la tabla, tú estás yéndote a esta propiedad y la propiedad ya está mapeada con el campo de esa tabla. Por lo tanto, aquí ya solamente lo que Por el harías campo, exacto. es exactamente. Y aquí tú harías esto, por ejemplo, le pones un igual
Y bueno, si tú le quieres pasar parámetros, hay una forma sencilla que puedes hacer así, mira, query.setParameter. O sea, tú le dices un parámetro y aquí le pones como una clave para acceder a ese parámetro. Por ejemplo, name. ¿Sí? Y aquí le pones, por ejemplo, el nombre, no sé, Xbox, ¿no? Entonces, si tú quieres ocupar este parámetro, aquí adentro puedes hacer esto. 2 puntos y le pones name. Y listo. Con eso lo que vas a decir es, ok, vas a acceder al parámetro que configuraste en este objeto query que se llama name y lo que te voy a obtener es el valor que tú le asignas, que en este caso es el de Xbox. Y así lo puedes hacer sin problema. Sí, ahí básicamente es de la tabla plataforma donde el campo nombre tiene un valor de name, de nombre. Ajá, exactamente, porque tu name es el parámetro, pero que tú le pones este objeto nada más. O sea, no, sabemos que no viene literalmente en la base de datos. Entonces, Sí. solamente es el nombre de un parámetro en el cual tú vas a hacer el enlace con un valor, nada más. Y el Sí, campo, sí, JPA lo va a tomar como ese es el que va a tomar. Muchas gracias. Sí, no de nada, al contrario, al contrario. Igual, chicos, no sé, ¿alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Oye, una pregunta. En Claro, la claro. parte de las entidades, la pregunta es, con NetBeans hay un wizard donde te las genera. En la parte de Eclipse hay un wizard que las pueda generar, o sea que no lo estés escribiendo tú a manita. Sí, sí, de hecho, mira, hay un plugin, de hecho, ahorita no lo tengo instalado, pero hay un plugin que te proporciona Eclipse que se llama JBoss Tools. Nada más déjame te lo muestro. Ahí va. Este plugin les sirve para que ustedes puedan ahí configurar justamente como el wizard que comentas, la conexión a la base de datos, el driver que vas a manejar, cómo vas a definir tus entidades y te lo genera todo. Se llama mira, JBoss Tools. Y aquí es JBoss Tools porque Hibernate pertenece a JBoss Tools y ahí esta herramienta pues tiene ya pues también las librerías de JPA para que lo puedan hacer. Mira, es esta de acá, esta que tiene aquí la herramienta. Cuando la instalas, esta nada más lo voy a mostrar porque se va a tardar un ratito, tiene muchos plugins, muchos, pero aquí yo les sugiero que no instalen todos, porque si los instalan, van a hacer que su Eclipse pues se tarde mucho en abrir y va a ser un relajo. Y aparte Eclipse sí tiene como que luego de repente detallitos ahí. Entonces yo lo que te sugiero aquí es que solamente deselecciones y aquí selecciones de Hibernate Tools. Y una vez instalado el plugin, reinicias tu Eclipse y te va a abrir otra perspectiva acá, en este punto, que se va a llamar literalmente Hibernate. Y ahí es donde vas a hacer pues todo ese procedimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué tan conveniente es usar ese plugin? Mira, es bueno, sí es conveniente en el caso de que te quieras ahorrar un poquito la parte de los mapeos y de las entidades. ¿Cuál es el único detalle que yo le veo ahí? Que ahí obviamente va a depender mucho de tu base de datos, porque tienes que tener una base de datos muy bien estructurada y obviamente tú como desarrollador pues tienes que saber cómo mapearlas. Entonces, obviamente un mal mapeo en tus entidades correspondería a una mala, estructura con tu base de datos y al final pudiera pasar que realmente lo que estás haciendo en la base de datos con JPA pues está haciendo mal y pues eso ocasionaría un retrabajo muy grande. Por ejemplo, Stephanie, exactamente, dice, se volvería lento. Sí, efectivamente, o sea, puede pasar también. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¡Cállate! Ya, güera, cállate. ¿Nos podría proporcionar la versión del programa de Eclipse que tienen? Claro que sí, sin problema. Miren, la versión de Eclipse, mira, déjame, te busco una vez en la página oficial, porque ahorita nosotros tenemos una, que es la versión 2020-06, pero creo que ahorita Eclipse ya tiene una nueva, no sé si la 2002, si la 12 o la 9. Entonces déjame nada más te lo confirmo. Si gustan, aquí está la página, digo, para quienes gusten, de todas maneras aquí les voy a pasar pues, su página oficial de Eclipse. A ver, aquí en Download, nada más les voy a mostrar. Sí, miren, esa es la última versión, que es la 2020-09. Entonces, aquí ustedes pueden descargarlo sin tema, digo, igual si quieren tomas el enlace de descarga, aquí lo pueden tener. ¿Vale, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta, hombre.
Mi pregunta es si yo puedo ahí utilizar código o estructuras nativas de SQL. Pues yo he visto que muchas veces como que lo han hecho, o sea, no trabajar con el query que me da JPA, sino hacer, por ejemplo, yo tengo una consulta muy complicada y JPA pues me queda cortico para hacerla. Claro, claro. Sí, de hecho, sí, fíjate. Depende mucho también si se va a ocupar JPA nada más solo, o sea, sin ninguna otra integración con otra tecnología o framework, o si se va a ocupar con ella misma. Porque, por ejemplo, hay una tecnología que se llama Spring JPA. Entonces, esta integración de esos dos frameworks hacen un poquito más reducida todavía más la estructura y se generan los SQLs puros nativos con una notación que se llama @query. Entonces, eso es en el caso que si se vaya a ocupar Spring. Pero aquí nativamente, o sea, con puro JPA, hay una función del Entity Manager que se llama Create Native, o sea, nativo, Native Query. Y si se dan cuenta, aquí, incluso aquí les dice, ¿no? En la documentación, crea una instancia de query para ejecutar SQL puro, SQL nativo tal cual. Entonces, a lo que me comentas, sí se puede, sin tema. O sea, tú podrías aquí, por ejemplo, poner un Create Query Native, Native Query, al revés. Y aquí haces tu select normal, ¿eh? O sea, o tu insert o tu update. O sea, este no nada más es para select. O sea, pueden ocupar para cualquiera si lo quieren en específico. Pero aquí pueden hacerlo literalmente así con las tablas. O sea, pueden hacer select from plataforma. Incluso pueden ponerles inner joins. O sea, aquí pueden hacer esas consultas súper gigantes, súper grandes que necesiten más complejas. Y aquí obviamente pues la idea es que ustedes lo mapen a una entidad DTO, por ejemplo, o incluso a una entity literalmente. Pero sí, sin tema se puede, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Diego, amigo, Claro, claro. ¿cómo interactúa JPA con otros frameworks? Es decir, ¿qué tanto lo puedo extender o qué tanto es conveniente utilizar JPA, por decir, con Spring Boot, con otros tipos de tecnologías que nos ayudan también con la parte de mapeo? Ya, perfecto. Esa es muy buena pregunta. Fíjate, de hecho, en el caso de Spring Boot y Spring, como tal, tú ya no haces esto. Cuando tú integras JPA con Spring, esto que tú ves aquí ya te lo hace el framework con Spring. Entonces, lo único que tú haces, así literalmente, lo único que tú haces es algo como esto. Digo, ahorita no lo tengo integrado, pero bueno, se los puedo mostrar. Nos voy a generar una clase de ejemplo. Digo, ahorita no importa. Esto ya después lo quito. Entonces, por ejemplo, Spring JPA tiene una interfaz, antes la voy a poner, que se llama Paging, así literalmente, Paging and Sorting Repository, tal cual. Y esta interfaz tiene una herencia con una interfaz, o sea, otra interfaz que te proporciona Spring que se llama CRUD Repository. Entonces, ¿qué ventaja te va a dar esto? Que si tú ocupas esta clase, literalmente, tú ya no tienes que hacer todos los métodos que viste ahorita de la parte de la clase genérica. O sea, esta clase genérica la omites, literalmente, porque esa ya te la proporciona Spring. Entonces, tú ya nada más lo único que tendrías que hacer aquí, en una clase Java, es simplemente llamar sus métodos. O sea, tú harías algo como esto en otra clase. Harías this.test.save de guardar, que en el caso de Spring JPA, el método para guardar se llama save, no persist, y ya solamente le pasas la entidad, o sea, le pasarías aquí plataforma. Y igual en los otros, por ejemplo, this.test.update, que también igual ahí se llama update, literalmente, y le pones plataforma. Y ya, o sea, tú no tienes que hacer esto, ¿eh? O sea, literalmente ya esto te lo ahorras. Entonces, esto a nivel del performance y también de código, te ahorras bastante. Entonces, yo sí les sugeriría que ocuparan, por ejemplo, Spring JPA. Y de hecho, incluso aquí les puedo proporcionar la documentación, por si la necesitan. Está aquí en la sección de proyectos, en projects, y bueno, está en Spring Data, pero déjenme por aquí, debe estar la de Spring JPA. A ver si por aquí lo encuentro. Aquí está, mira, Spring Data JPA. Y déjenme, creo que es en Learn. Creo que es aquí en Learn. Mira, Examples. Creo que aquí viene Examples. A ver, se las voy a pasar esta de acá en el chat. Veamos aquí. Bueno, Query by Examples. A ver si aquí lo proporcionas.
Ok, mira, es lo que te comentaba, mira, aquí le dan de un repository y tú nada más haces esto, un find all y se acabó. O sea, no tienes que volver a hacer lo que hicimos ahorita con JPA puro, pero obviamente la base de JPA pues sí es lo que les acabo de mostrar. Entonces yo sí les sugiero muchísimo que ocupen Spring con JPA al menos para hacer esa transaccionalidad y que lo tengan mucho mejor. Y también, como dice David, por ejemplo, también te automatiza, pues con Spring Boot te automatiza mucho y con JPA, pues JPA repository, pues sí, igual. Gracias, Diego. Sí, no, de nada, de nada. ¿Alguien más, chicos? Igual no sé si alguien más desea preguntar o cerramos la sesión. Tengo una pregunta en cuanto Claro. al mapeo de una tabla con las FK. Claro, Eh, claro. No sé si podría explicar eso rápido antes de terminar. Claro, claro. ¿Me voy al diagrama? Ok, sí, dime tu pregunta. Pasa que yo no conozco muy bien el JPA, pero ¿cómo sería la idea del mapeo? Así de JPA de una tabla que tiene dos APK apuntando. Ok, te refieres a como ¿no? De modo con juego, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro. Ah, ok. Ah, bueno, en este caso, tú lo harías esto, mira. Déjame lo borro. Y aquí voy a generar las dos entidades. O sea, esto sí, literalmente te tienes que generar las entidades. Por ejemplo, modo, que es el modo de juego, ¿no? Y la otra que se llama tipo juego, por ejemplo. Pues aquí igual le voy a clic derecho, new, tipo juego. Ok, bueno. Ok, digo, para no hacer ahorita los mapeos, supongo que ya todas están configuradas, ¿no? O sea, ya está modo y tipo de juego, pues ya las tenemos configuradas con JPA y todo súper bien, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues obviamente quiero enlazarla con la clase juego. Entonces, si yo en esta clase de juego quisiera yo relacionarla con JPA, diciéndole que estos dos campos son su llave foránea, tendrías que generar una propiedad del tipo de la entidad que hace la relación. Por ejemplo, aquí tipo juego, tu entidad se llama tipo juego. Entonces tú harías esto. Tipo juego, tipo juego. O sea, literalmente defines un objeto como propiedad de la clase. Y lo mismo con la otra. Harías un private, harías un modo, y le pones el objeto modo y listo. Entonces, ahora, lo único que harías aquí es decirle, a ver, ¿cómo es la relación? Un modo tiene muchos juegos. Entonces, tú harías esto. Como estamos en la clase juego, tú harías un arroba many to one. Ay, ajá, exactamente, Isaiah. Many to one, exactamente. Entonces tú harías un many to one. ¿Ok? Y si quieres decirle con qué llave hace la relación, agregas una notación llamada arroba join column. Y aquí en arroba join column le dices el nombre de ese campo en la tabla de la base de datos con la que hace relación. En este caso, en la tabla se llama del modo ID, o sea, literalmente se llama ID. Entonces, simplemente aquí pondrías esto, ID. Y ya, prácticamente así harías tú tus relaciones entre esas llaves foráneas. Y lo mismo acá, pues en este caso se llama tipo juego, pues se llama aquí también ID. Entonces, si se llamara ID tipo juego, pues aquí tú pondrías ID tipo juego. Y así harías la relación con una llave foránea, en este caso. Digo, hay otros casos también que se hace como un many to many, un one to many, o sea, hay diferentes casos, pero en este caso, pues se hace de esta forma. Listo. Anita, Gracias. De nada, de nada. métele recarga a tu mamá con la tarjeta, ¿no? Buenas noches, una pregunta. Sí, claro, claro. ¿Cuándo es recomendable utilizar el Session Scoped, el Request Scoped y Application Scoped? ¿Cuándo utilizo? En este caso sería de ese Application Scope y Request Scope, ¿te refieres a lo de JSF o Preferences o te refieres aquí de JPA? El que dijo hace rato creo que era JSF, que Ah, arriba de cada clase sabe ir el Session, ok, Scoped o el Application. Ok, ya te entendí. Bueno, digo, es de un tema aparte del webinar, pero sin problema, se los puedo decir. Por ejemplo, en JSF manejan estos, application,
Ok, application, scope, ocupa otra que se llama @session scope, @request scope y uno que se llama @view scope. ¿Okay? Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando se ocupa una application scope, seguramente han escuchado de lo que viene siendo el patrón singleton. Entonces, por ejemplo, Spring por defecto siempre maneja este patrón llamado singleton. Entonces, se refiere a que tu información, un bin que tú tengas en JSF que le pongas una application scope, siempre se va a compartir para todas las otras clases o sesiones del usuario. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay 50 usuarios que están manejando esta aplicación y en esa aplicación el bin que están manejando lo pones en application scope, pues prácticamente todos van a ver la misma información, todos. Entonces, ¿cuándo ocuparla? Cuando quieres que la información se ocupe para todos de la misma forma, que se comparta. El session scope, pues es para cuando quieres mantener la información en sesión, pero ahí sí ya se hace de manera individual. O sea, tienes una sesión para el usuario Diego, para el usuario Eric, para el usuario Enzo, por ejemplo. Es una sesión por usuario. Y ahí se almacena la información hasta que tú le des clic en un botón de cerrar sesión. El request scope es cuando tú cada vez que haces una acción sobre un componente de JSF, estás creando el bin siempre. O sea, le das un clic a un botón, generaste el bin. Le diste clic a otro botón, otra vez volviste a crear el bin. Le diste clic a otro botón, otra vez creaste el bin. Entonces, eso es la parte del request scope. Y el view scope es cuando tú estás en una pantalla y tú estás ocupando un bin que tengas con esa información. Ese bin contiene la información hasta el momento que te cambies de pantalla. Entonces, prácticamente, mientras estás en pantalla, la información se mantiene, pero te cambias de pantalla y ya ahí tu información muere. Y esa es la diferencia entre ellos. Gracias. Sí, de nada. Perfecto, chicos. Bueno, nada más, vamos a dejar cerrada la sesión de preguntas. Y bueno, nada más para comentarles que ya prácticamente se viene un curso nuevo de Java Experto, que de hecho más adelante les vamos a notificar y les vamos a decir la mecánica también para que se ganen pues estas, ¿cómo se llama? Estos beneficios. Obviamente les vamos a mandar el proyecto, vamos a subir la sesión, les vamos a mandar todo. Pero bueno, en este curso nuevo que estamos haciendo, les vamos a enseñar ahí, pues, esto que vimos, o sea, JPA, integrándolo con Spring, manejando Spring JPA, vamos a ver Prime Faces, JSF, Web Services con REST, vamos a ver Amazon Web Service, vamos a ver comunicación o notificaciones con servicios web. Entonces, prácticamente va a estar robusto. Digo, todavía no sé la fecha, chicos. Digo, estoy pensando que ya Udemy, si bien quiere, esperemos que en enero ya esté publicado, esperemos que sí. No pasa del mes, tal cual, pero ya está bien. Entonces, nada más para que vean, esta es una vista de lo que se haría en el próximo curso. En este caso, creo que lo tengo con esto. Todo esto está en una instancia de Amazon Web Service que se llama Elastic Beanstalk. Y pues, literalmente esto es lo que van a hacer. O sea, esto que están viendo es un avance, nada más. Digo, todavía no está tal cual terminado, pero nada más para que se den una idea de lo que van a hacer. O sea, aquí van a ver pues tal cual esto, van a poder asignar pues una cantidad de productos a un carrito de compra, por ejemplo. Se van a ir a carrito de compra, van a ver la descripción de los productos, van a realizar un ejemplo de realizar una compra literalmente aquí, van a poder eliminar, actualizar, van a poder hacer pues, prácticamente esto que estoy realizando, o sea, cambiar, por ejemplo, aquí los productos, por ejemplo, eso lo ponen a 1 y cambia el precio, le dan continuar y van a hacer transacciones con PayPal. Entonces, como se dan cuenta, pues va a estar chidito, va a estar interesante pues esta parte, chicos. Entonces, se les va a notificar más adelante para que ustedes obviamente vean cómo se hace. Entonces, ahí se los dejo en este punto. Diego, nada Sí, más sí. para comentarle rápido. Claro. Bueno, primero, les saluda Eric, soy compañero aquí de Diego, estamos en esta parte de Predator. Y nada más para comentarles que nos sigan en las redes sociales, tanto Facebook, YouTube, que se suscriban al canal para que puedan ver todo este contenido que vamos a estar desarrollando. Aparte de los webinars, Diego va a estar haciendo tutoriales, entonces todos los va a estar subiendo en YouTube, en Facebook también. Todo esto es pues para apoyo de nosotros hacia ustedes y también pues siempre se aprende algo nuevo en este tipo de webinars porque también las personas que ingresan y todo siempre aportan demasiado y les agradecemos mucho que pues hayan asistido, que hayan estado aquí con nosotros, que hayan estado todo este tiempo y cualquier duda, cualquier comentario, ya sea por nuestras redes sociales o bien al correo que también les proporcionamos. Diego es la persona que está encargada, digamos, de estarles contestando y van a tener esta atención personalizada.
En este caso, Stephanie, no, perdón, alguien preguntó que cómo nos puede seguir. Agustina. Creo que nos podemos seguir, incluso por las redes sociales de Facebook. De hecho, ahí Eric justamente ya nos está ayudando a compartirlo. Ahí nos pueden apoyar con seguirnos. Igual, propongan lo que ustedes gusten, chicos. De hecho, como dice Eric, o sea, la idea de que The Predator esté ahorita es de que pueda, pues, darles gustos también a ustedes. O sea, esto está enfocado para ustedes como futura generación y también la actual, y que esto pues pueda crecer todavía más. Y si les podemos apoyar en incluso en hacer webinars, por ahí pues se comentó de un webinar que les gustaría para saber qué sí hacer y qué no hacer, por ejemplo, en tu primera entrevista de trabajo, o cómo hacer un CV, por ejemplo, ahí también, o sea, de ese tipo de cosas a ese grado nos vamos. Entonces, igual, chicos, cualquier cosa, pues ya saben que aquí les vamos a estar apoyando, ¿no? Y bueno, antes que nada, agradecer también, chicos, que vienen de Argentina, de Colombia, de Perú, que se tomaron su tiempo también, incluso ya, pues en unas horas ya de la noche ya amplias, incluso igual de San Salvador, Guatemala, Uruguay, España, digo, no sé si por ahí me haga falta alguien, chicos, de Costa Rica, de hecho también de Costa Rica venían. Saben que, chicos, pues igual les agradecemos todo, y cualquier cosa, pues estamos aquí también para apoyarlos, chicos. Entonces, les estaremos mandando, ya tenemos sus correos para mandarles toda la información necesaria, ¿vale? Nada más, Diego, si tienes a la mano el de Udemy, tu curso que tienes sí. actual de Java, para que se los pases, ¿vale? Me parece que están preguntando, nada más que claro, no encuentro link. Claro, sin tema. A ver, de una vez se los voy a proporcionar. Déjenme un momento como... ya estoy como usuario. A ver, entonces es Java Bootcamp. Buenas noches. Buenas noches. Primera vez que me uno a un webinar, te quería preguntar básicamente, entonces básicamente lo que usted está hablando de ese JPA es como una como parte de framework que nos sirve para en vez de llevar las consultas que hacemos en Java, traemos la de datos, o sea, hacemos peticiones hacemos las peticiones desde Java, consola, y nos traen y nos devuelve las peticiones que teníamos en la base de datos. ¿Me hago entender? Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Es que primera vez que veo ese tipo de programación, entonces estoy como un poquito, yo entendí un poquito la capa donde usted ponía las entidades, que esa capa la llamamos persistencia. Sí, exacto. Pero ahí me volqué yo todo, porque primera vez que veo lo otro, entonces por eso te pregunto tan específicamente. Gracias. Sí, no, de hecho, sí, mira, te platico. ¿Cómo hace esa comunicación? Literalmente, aquí lo que haces es, tú tienes una entidad, por ejemplo, la que estoy manejando, bueno, juego, por ejemplo, la de juego. Nosotros sabemos que tenemos en la base de datos lo que viene siendo, pues, la tabla juego, ¿no? De manera interna, tenemos un conector o una tecnología que se llama JDBC. Entonces, este JDBC es el responsable de podernos comunicar con JPA la base de datos. Entonces, tú tienes en Java, o sea, todo esto está en Java, lo voy a poner aquí. Ok, eso está en Java. Tienes aquí propiedades. Tienes aquí, por ejemplo, tu private, string, nombre, ¿no? Entonces, esta es una propiedad solamente conocida por Java. Lo que hace JPA para poder hacer las peticiones hacia lo que es la base de datos es transformar la consulta que hagas a la entidad por medio del JDBC. Entonces, si tú tienes aquí, por ejemplo, déjame lo cierro tantito. A ver, si tú tienes, por ejemplo, aquí un select from a la entidad de juego, por ejemplo, un order by nombre, así. Este cuate de JDBC es el responsable de mandarte esta información a la base de datos y transformarla en una sentencia SQL nativa. Pero esto tú no lo ves, o sea, esto es interno. Esto lo hace ya JPA con el manejador del JDBC.
Entonces, hacia la base de datos va a llegarte de esta manera, o sea, muy, muy parecido, pero te va a llegar como un query nativo, o sea, un select asterisco from juego order by nombre. Y así te van a llegar cualquier consulta que tú gustes. O sea, puede ser un insert, un update, un delete, un select, la que tú gustes. Prácticamente es así como maneja, pero siempre este es el responsable de que esas peticiones que tú hagas se vayan a la base de datos, pues obviamente con esa información que entienda el gestor de base de datos en SQL nativo. No sé si así respondí tu pregunta. Creo que sí, o sea que el JPA básicamente transforma la consulta de Java a SQL. Como que la transforma. Bueno, JPA no, o sea, JPA nada más te define las clases para mapearlas con la tabla de la base de datos, nada más, o sea, nada más te ayuda a mapearlas, pero quien te transforma eso, quien te lo transforma es esta parte, el JDBC. Es el conector de base de datos, porque este es el responsable de avisarle a la base de datos, oye, mira, esta tecnología me está mandando un query, entonces este query te lo mando yo a ti, gestor de base de datos, para que tú lo entiendas. Obviamente te lo transformo en un query nativo para que tú sepas, pues, qué onda. Entendido, gracias. Sí, de nada, de nada. Ok, chicos, no, y está bien que pregunten, chicos, la verdad está súper bien. A ver, si por favor el link del video está buenísimo. Ah, perfecto, gracias, Julio. Sí, les vamos a compartir el video sin problema, Perfecto, excelente. Queremos ver el avance del nuevo curso de Java. Ok, allá, bueno, sí, de hecho, del temario, bueno, les voy a mostrar súper rápido, nada más lo que está haciendo del temario. Digo, faltan cosas, pero bueno, nada más así de forma rápida para que vean, O sea, nada más es, va a tener Git y GitHub, más para que vean, o sea, va a tener Git y GitHub. Vamos a tener herramientas de gestión de Maven, obviamente van a saber cómo ocupar Maven, ahí con Git y GitHub también lo vamos a manejar. Java Server Faces, van a manejar Prime Faces, van a ver JPA, van a ver Spring, obviamente, van a ver servicios web REST, digo, obviamente todavía no, por eso todavía estoy haciendo, todavía falta un poquito. Bases de datos, obviamente, aquí empieza la parte del proyecto real, el proyecto ya final, que va a ser el de base de datos, la configuración, Spring JPA, va a haber Maven, o sea, va a estar bastante robusto, o sea, todavía falta, o sea, todavía no he acabado, pero por eso les digo que ya entre diciembre y enero yo creo que ya estará, ya está listo. Va a también tener Apache Log4j para logueo de mensajes en el servidor. Entonces, van a ver que va a estar cañón. ¿Tendrás algún curso de Java con Angular? Ahorita fíjate que no, Pineda, pero mira, de hecho sí lo voy a hacer. Tengo pensado que sea para mayo del próximo año, para que más o menos ya tenga ya algo estable mientras estoy trabajando con pero sí es lo más seguro que sí. Segurísimo sí voy a hacer ese curso. ¿Cuándo será el próximo webinar? Ahí, Julio, yo creo que sería cuestión nada más de poner nada más ahí atención nada más a las redes sociales. Porque vamos a pensar de lo que nos han propuesto, chicos, vamos a proponer pues el webinar, obviamente, pues obviamente a los gustos que ustedes están pidiendo. Entonces, nosotros estaremos notificando nada más en las redes sociales cuál sería el próximo, Julio. Vale, chicos, bueno, no sé si ya alguien tiene la proyecta, si el proyecto es de Spring Boot, es recomendable usar Spring JPA o podemos seguir usando JPA con ese. De hecho, la verdad, Eduardo, yo te diría que ahí sí, literalmente Spring JPA, porque ya Spring Boot te automatiza muchas cosas y con Spring JPA ya tienes de gane. Entonces sí te lo recomendaría. Sería un webinar de qué es lo que viene en un examen Java. Ok, de hecho sí, de hecho, fíjate qué bueno que dices eso, Antonio. De hecho sí podría hacerlo sin tema. Y ya les podría recomendar que si viene, ¿cuál es el detalle de los exámenes de Oracle? Que ellos sí son muy cuidadosos con esa información. Sin embargo, yo sí les puedo decir que como qué tipo de preguntas vienen. De hecho, es teórico, totalmente teórico el examen, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre Spring y Spring Boot? Bueno, Spring, Dante, es el framework, literalmente. O sea, Spring Boot nació de Spring. Entonces, digamos que Spring Boot es como el módulo que salió
para que pudieran ya empezar a trabajar con microservicios con Spring. Entonces, Spring literalmente es el framework y Spring Boot ya viene siendo lo que los desarrolladores han estado agregando como módulo nuevo de Spring. Un examen que te puede hacer una empresa. Ah, ok, ya te entendí. O sea, un examen para que tú puedas entrar a la empresa. Ok, ya te entendí. Ok, sí, Antonio. Sí, ya te entendí. Entonces, pues sí, podemos hacer uno en el que yo les diga qué es lo que pueden venir. Ahora, obviamente, depende de la empresa, porque las empresas, dependiendo de sus necesidades, les va a preguntar ciertas cosas. Pero pues sí les puedo decir, por ejemplo, qué hacer, por ejemplo, qué sí hacer y qué no hacer cuando vayan a hacer el examen, ¿vale? No es que conozco, ok, gracias, ok. Una simulación de una entrevista técnica de Java. Eso creo que te referís. Ajá, exactamente. Sí, Adrián, creo que por ahí en ese punto va, exactamente. Entonces, lo comento de certificación sería súper padre. Sí, Hugo, de hecho, ahí, mira, de certificación sí lo vamos a ver un poquito más de detalle, porque como comento, en el caso de Oracle, sí es un poquito más riguroso, porque sí tienen como que sus licencias y Oracle sí es así muy pues roñoso, pero sí, vamos a ver la posibilidad, Hugo, sin problema. ¿Ok? Bueno, chicos, pues igual yo creo que en tu experiencia, ¿qué conocimientos debo tener para conseguir un trabajo como junior para ganar experiencia laboral? Ok, bueno, mira, de conocimientos como junior, yo te podría recomendar mínimo Maven, tal cual, mínimo Maven. Puede ser JPA, sí, JPA. A lo mejor no tengas el 100%, o sea, pon tú el 80 al 70% de eso, pero que lo entiendas tal cual. O sea, eso yo te lo puedo recomendar. Obviamente que tengas conocimientos sólidos de programación orientada a objetos, o sea, que sepas encapsulamiento, herencia, interfaces, clases, o sea, eso sí es vital. Entonces sí te lo recomiendo bastante, Julio. Y si puedes, pruebas unitarias, JUnit, eso también es muy básico, entonces sí te recomendaría yo eso. Yo creo que con eso ya sería suficiente. Y bueno, todavía si puedes Spring, pero en lo muy básico, así súper básico. No necesitas algo muy robusto. O sea, ya lo demás lo vas aprendiendo en la parte de tu empleo. ¿Okay? De nada, Julio. Pero bueno, chicos, entonces, bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Y pues muchas gracias a todos por estar en el webinar y les estaremos notificando para el siguiente, obviamente en las redes sociales. Ahí estén atención. Saludos, Adrián, desde Argentina. También igual saludos de aquí desde México. Igual, chicos, a todos. Y bueno, estén atentos, les vamos a compartir también lo del webinar, chicos, ¿vale? Pues bueno, excelente noche, tarde a todos ya por ahí en algunos países. Pues espero que estén súper bien. Desde Galápagos, Julio, mucho gusto. Espero que estén bien. De nada, Stephanie, cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, Luis, muchas gracias. Igual, Marcos, excelente. Perfecto. Hasta luego, chicos, de Colombia. Muchachos, Alejandro. Besos. De nada, gracias. Besos, los amo a todos. Hasta Gracias luego, por entrar chicos. al webinar, saludos a todos. Mérida, Acer, saludos. Saludos de Mérida. Hasta luego, Saludos a bye. Mérida. Te pregunto.